Soy el doctor José Luis González Vela y vamos a platicar hoy de la enfermedad gestacional del trofoblasto, que es muy importante para nosotros los oncólogos transmitirle a ustedes que esta enfermedad, que potencialmente es curable, incluso cuando se presenta en enfermedad avanzada, se puede curar. Entonces es muy importante conocerla. Y fue la primera enfermedad que se curó con quimioterapia en los 50, en los 1956 se curó la primera persona con esta enfermedad. Voy a pasar la siguiente diapositiva. Esta es la forma en que está distribuida la plática. Esta es una enfermedad que cae dentro del grupo que se denomina cáncer. Sí es cáncer, es una enfermedad neoplásica, maligna cuando es de alto grado y puede ser benigna cuando es de bajo grado. La forma más benévola de enfermedad del trofoblasto es la mola hidatidiforme. De ahí sigue la mola invasiva o mola invasora. Antes se le denominaba corioadenoma destruens porque invadía la pared del útero, incluso los tejidos circundantes. Y está el coriocarcinoma, que es la forma más maligna, donde ya se transforma en un cáncer muy agresivo con tendencia a dar metástasis distantes. Ahí viene el porcentaje, generalmente lo más común es que sea benigno, enfermedad trofoblástica de bajo grado, y lo más raro es que sea maligna de alto grado, como es el coriocarcinoma y la mola invasora. El tejido trofoblástico que está formado en la placenta se puede malignizar, empezar a proliferar e invadir, y es cuando se transforma en enfermedad trofoblástica. Generalmente, cuando llevamos la clase de patología en tercer año de medicina, vemos los cortes histológicos de mola. Mola es una degeneración hidrópica de las vellosidades coreales que se considera una enfermedad neoplásica de bajo grado, que es benigna. La mola normalmente es una enfermedad benigna y que pues se ve el componente del trofoblasto, el sincitio trofoblasto y la degeneración hidrópica de las vellosidades en el corte histológico típico. Se caracteriza por generalmente sangrado transvaginal y un aumento desmedido de la gonadotropina coriónica, que es la hormona que aumenta en el embarazo, pero cuando aumenta desproporcionadamente o cuando termina el embarazo, entonces debe de sospecharse una enfermedad trofoblástica. Aquí está un poco de historia. El doctor Hipócrates, en 400 antes de Cristo, le llamaba hidropesía uterina, y desde entonces se reconocía que había una degeneración hidrópica de las vellosidades coreales. En el 56, como mencioné hace ratito, fue la primera vez que se curó a alguien, la primera vez que se cura con metotrexate, un coriocarcinoma metastásico. La primera cura de quimioterapia del cáncer del adulto. La neoplasia trofoblástica gestacional representa el 1% del cáncer ginecológico, pero a pesar de ser tan poco frecuente, es muy importante por su curabilidad. Y si no se da uno cuenta o no la tratas correctamente, puede transformarse en una enfermedad mortal. El embarazo molar es 1 de cada 1000 embarazos, puede ser mola completa o mola incompleta. Bueno, voy a pasar más adelante en lo que hablábamos hace un momento de la degeneración hidrópica de las vellosidades, que ustedes ya vieron los cortes de esto cuando estábamos en patología. Viene una explicación aquí molecular de cómo se desarrolla molecularmente esta enfermedad, si gustan estudiarla despacio más adelante.
la degeneración hidrópica de las vellosidades hace que tengan este aspecto de uvas, parecen uvas que están ocupando la cavidad uterina. Si ustedes hacen una ecografía, van a encontrar muchas lesiones redonditas que parecen uvas, incluso en el ecograma, y la paciente expulsa a veces por vía transvaginal sangrado con estos pedacitos de vellosidades hidrópicas que parecen uvas. Son típicas de la enfermedad trofoblástica. Bien, voy a pasar más adelante. Esto es detalle histológico. Normalmente la mola pues es una enfermedad benigna, no invasiva, que se degeneran hidrópicamente las vellosidades y se evacúa el útero y se cura el paciente con eso. Y se vuelve a su normalidad la gonadotropina coriónica. En ocasiones se desarrolla lo que se llama una mola invasora, en donde se transforma esto en un tumor localmente invasivo que invade la pared del útero, que generalmente es local y regional su afección, y muy ocasionalmente metastatiza la mola invasora. Pero generalmente cuando ya hay metástasis se considera un coriocarcinoma metastásico. El coriocarcinoma gestacional es un tejido trofoblástico ya con anaplasia, altamente invasivo y metastatiza a distancia. Puede frecuentemente dar metástasis a pulmón y menos frecuentemente, pero importantemente da metástasis a cerebro y a otros órganos como hígado y a hueso. Entonces, generalmente cuando uno tiene esta enfermedad, pues es importante estar al tanto para tratarla tempranamente y curarla. Muy bien. Algunas otras formas raras de coriocarcinomas, de tumor trofoblástico epitelioide, que solamente las menciono porque existen. El cuadro clínico, pues generalmente es sangrado transvaginal durante el embarazo, un aumento desmedido del tamaño del útero, existen quistes luteínicos en los ovarios grandes, arriba de 6 centímetros, se puede presentar en la preeclampsia, hiperemesis gravídica, en ocasiones se produce, debido a que son células pluripotenciales, tejido tiroideo en la mola que produce aumento y produce un hipertiroidismo por producción ectópica. Y también puede haber émbolos de trofoblasto. Generalmente hay niveles arriba de 100.000 en la subunidad beta de la fracción beta de gonadotropina coriónica. Y pues la neoplasia trofoblástica gestacional, cuando tú ya tienes ahí, cuando usted tiene evidencia clínica, radiológica, patológica y hormonal de que ahí está presente la enfermedad trofoblástica, se le puede llamar neoplasia gestacional trofoblástica o enfermedad trofoblástica gestacional. Y se divide en metastásico y no metastásico. Generalmente, cuando ya termina el embarazo, después de 3 semanas, debería de bajar la fracción beta de gonadotropina a lo normal. Cuando existe una meseta, pues se empieza a sospechar que puede haber alguna enfermedad residual del trofoblasto. Cuando aumenta 10% la beta-HCG, arriba de 3 valores en menos de 2 semanas, la persistencia por más de 6 meses de fracción beta en la sangre, y pues cuando tienes una biopsia de coriocarcinoma o de mola invasora, pues ya tienes el diagnóstico también. Y nuevamente hay que saber si es metastásica o si no es metastásica. En el cuadro clínico, ya lo mencionamos, generalmente la mola y la mola invasora se caracterizan por sangrado transvaginal, quistes ováricos, y que no baja de tamaño el útero, y la expulsión de esas vellosidades hidrópicas que parecen uvas. Y en el caso de enfermedad metastásica, dependiendo de dónde tengan las metástasis, es el cuadro clínico.
En el caso de que tenga metástasis pulmonares, pues puede tener tos y disnea. El 80% de las metástasis son a pulmón. El 10% de las metástasis son a cerebro y se manifiestan dependiendo de cómo está invadiendo el cerebro. Puede haber crisis convulsivas, pérdida de la conciencia, cefalea, síndrome de cráneo hipertensivo y hemiplegia, dependiendo de dónde se está afectando el cerebro. Otros lugares que puede afectar, el hígado con metástasis hepáticas y que pues, son evidenciadas en la ecografía abdominal. El diagnóstico se hace primero por el cuadro clínico ya mencionado. Se solicita en laboratorio la fracción beta de gonadotropina, que está por arriba de lo normal generalmente o persistiendo a pesar de ya no tener el embarazo. Incluso se puede presentar esta enfermedad un año después de haber tenido un parto a término. El diagnóstico también, pues el HIE que dice ahí es la biopsia. Una biopsia donde te dice mola o te dice coriocarcinoma, pues ya tienes el diagnóstico histológico. Y la extensión se determina con la radiografía de tórax, el estudio de imagen del abdomen, que puede ser una ecografía y una tomografía, y generalmente ahí se da uno cuenta de la extensión de esta enfermedad, localizada o metastásica. Se deben de medir niveles de beta-HCG, las pruebas de función hepática, perfil tiroideo, ya que se puede producir hipertiroidismo ectópico, la función renal, la biometría hemática completa, vamos a ver si no hay sangrado de tubo digestivo. Y bueno, aquí se habla en esta diapositiva de la gonadotropina coriónica y vemos los niveles en las diferentes semanas del embarazo. El máximo nivel se alcanza entre las 7 y las 12 semanas de embarazo, donde llega a tener 289,000 como máximo. Pero entonces si en la semana número 5 o 6 tenemos 100,000, pues empiezas a sospecharlo. O si al final del embarazo todavía tienes 100,000 o 1,000,000 de unidades, claro que se debe sospechar una enfermedad trofoblástica. La vida media es de 2 a 3 días y hay que conocerla para saber cuánto se debe tardar en normalizarse un nivel que teníamos cuando termina el embarazo. Pues cada 2 o 3 días va teniendo vida media hasta llegar a lo normal. Muy bien. Pues lo más importante para evaluar, para diagnosticar, es el cuadro clínico, la fracción beta de gonadotropina y los estudios de extensión ya mencionados. Muy bien. Pues son muchas diapositivas para hablar de lo mismo, pero ¿cuándo hacemos más estudios aparte de la gonadotropina? Pues el eco de pelvis, para ver si el útero está ocupado por esas lesiones que parecen uvas que les mencionaba. Ahí vienen algunas indicaciones para el ultrasonido, como son el sangrado en el primer trimestre del embarazo o la aparición de síntomas de embarazo molar, como son crecimiento excesivo del útero o niveles demasiado elevados de la gonadotropina coriónica. Ahí dice masas ecogénicas con múltiples quistes, es patognomónico de esta enfermedad, pero se debe hacer el diagnóstico con todos los datos juntos. Cuando ya se evacúa el embarazo molar, que se hace el legrado para evacuar todas las vellosidades anormales, se realiza un eco al final para ver que todo esté limpio después de haber hecho la evacuación del útero. En el diagnóstico, se puede hacer un TAC de tórax para ver más a profundidad los pulmones que la pura radiografía. El TAC de tórax puede evidenciar metástasis que no se alcancen a ver en la radiografía simple de tórax. Y se menciona el PET como para buscar enfermedad residual en personas con recaída bioquímica, y le puede hacer un PET para buscar dónde está la enfermedad. Pero si no tienes disponible el PET, pues se hace un TAC de tórax y un TAC de abdomen y pelvis. Cuando hay síntomas del sistema nervioso central, pues se agrega una resonancia magnética del cerebro.
Las guías internacionales de manejo de las neoplasias, ustedes ya las conocen, son el nccn.org. Ahí viene por sitio de la enfermedad, viene el consenso internacional de cómo se maneja, qué pedirle a los pacientes con esta enfermedad. Y dice que en el diagnóstico inicial se debe solicitar la historia clínica y el examen físico. Se solicita un eco de pelvis, una radiografía de tórax, se mide la gonadotropina coriónica, se toma una BH, pruebas de función hepática y el tratamiento inicial de una mola no invasora, de una mola benigna, pues es el legrado y curetaje, el legrado de la cavidad uterina, y luego se hace guiado por ultrasonido para no quedar nada ahí. Incluso si ya no se tiene pensado tener más familia, pues si se hace histerectomía. Pero generalmente el primer tratamiento es el legrado. Cuando se reporta mola en el material de legrado, entonces se debe de hacer la gonadotropina coriónica cada 2 semanas hasta ver la normalización de los niveles. En caso de que persista elevada, pasamos a considerar una mola persistente o una mola invasora, que ya se trata de otra manera. Algunos criterios para pensar en mola persistente que están en ese cuadro. Generalmente la FIGO es un organismo que estudia los tumores ginecológicos. La FIGO es una organización de ginecólogos internacional, Federación Internacional de Ginecología Oncológica, y describe aquí 4 etapas de enfermedad trofoblástica. La etapa 1 dice tumores trofoblásticos estrictamente confinados al cuerpo uterino. En la etapa 2, que ya están afectando los anexos o la vagina, pero todavía no sale de órganos genitales. En la etapa 3 ya se va a los pulmones y en la etapa 4 metástasis fuera del pulmón. Es importante, hay una escala pronóstica que está ahí depictada, ahorita vamos a pasar más detalle, pero se divide la enfermedad trofoblástica antes de su tratamiento en enfermedad trofoblástica de riesgo bajo y enfermedad trofoblástica de riesgo alto. Cuando tienes una enfermedad trofoblástica de riesgo alto, como el coriocarcinoma metastásico, pues hay que dar quimioterapia con múltiples agentes. Cuando es de riesgo bajo, se utiliza un solo agente, que en nuestro país el que usamos es el metotrexate. El metotrexate es la droga más importante, sin lugar a dudas, para el tratamiento de esta enfermedad. Algunas de las cosas que se toman en cuenta para decir qué pronóstico tiene el paciente es la edad. Si es de más de 40, pues es de más mal pronóstico que si es de abajo de 40. Si tuvo, por ejemplo, un aborto y luego tiene la enfermedad trofoblástica, es de más mal pronóstico que si fue nada más una mola, un embarazo molar. Si el intervalo del embarazo a que se presenta la mola es menos de 4 meses, es de mejor pronóstico que si es de más de 6 meses o de más de 12 meses. Los niveles de gonadotropina coriónica, a medida que aumenta el nivel, si por ejemplo a nivel de abajo de 10 a la 3, abajo de 10 a la 3 pues es de buen pronóstico, y arriba de 10 a la 3 pues es de generalmente más mal pronóstico. El tamaño uterino, los sitios de metástasis, ustedes pueden ver que si es de pulmón es de mejor pronóstico que si se incluye el tubo gastrointestinal o si se incluyen metástasis a cerebro o a hígado. Y el haber fallado a quimioterapia previamente también se toma en cuenta. Dice que los pacientes con riesgo alto pueden desarrollar resistencia a metotrexate solo, entonces se utilizan varios agentes de quimioterapia juntos, se denomina eso poliquimioterapia,
Y los que son de bajo grado, pues con monoterapia tienen. Aquí viene el tratamiento. Como dijimos, en la etapa 1 ya se hace en la neoplasia de bajo grado, en la mola que se presenta y no tiene mayor complicación, con pocos factores de riesgo, pues se lleva a cabo un curetaje, o sea, un legrado, entra en remisión y está curado. En etapas 2 y 3, si es de bajo riesgo, generalmente en etapa 2 pues ya se agrega metotrexate como monodroga y se cura el 100%. Pero en los de alto riesgo la cura es del 80 al 90%, no es del 100%. Y desafortunadamente los pacientes que llegan ya con metástasis cerebrales o con diagnóstico tardío pueden fallecer a pesar de recibir el tratamiento adecuado. El tratamiento para riesgo bajo, 100% es la sobrevida, la curación. Riesgo pronóstico abajo de igual a 6, etapa 1, 2 y 3, debe de curarse el 100%. Y en nuestro país lo que se usa es metotrexate como monodroga. El metotrexate es un antifólico, el primero que se conoció, y pues es curativo desde la década de los 50. Hay otros medicamentos como la actinomicina D que se han utilizado, pero son difíciles de conseguir y hay menos experiencia con ellos en nuestro país. Dice aquí, pues una vez que los niveles de gonadotropina son no detectables por 3 semanas consecutivas, entonces se hace un seguimiento mensual por 1 año y luego se puede dar de alta al paciente. Aquí vienen algunas formas de administración del metotrexate, las cuales ustedes, pues la que más se utiliza es la segunda que viene aquí, donde viene el metotrexate a 1 miligramo por kilo, día 1, 3, 5 y 7, con rescate de ácido folínico los días 2, 4, 6 y 8. Es el esquema más utilizado como monodroga en nuestro país. Aquí viene algunas, pues cuántos pacientes se pueden curar. Generalmente es alto el porcentaje de curabilidad en etapas tempranas. Los efectos colaterales del metotrexate en realidad son mínimos utilizando el esquema con rescate de leucovorin, pero aquí se mencionan, puede darte pancitopenia, puede darte mucositis y puede hacerle alteraciones de la función hepática. Sin embargo, utilizando el esquema adecuadamente es muy poco lo que vemos de esto. Bueno. Todas estas diapositivas que estoy pasando, pues contienen información bastante especializada que pienso que no hay que aprendérsela, solamente verla, conocerla. Pero creo que lo que ya se mencionó acerca de la enfermedad de bajo riesgo es suficiente para que ustedes tengan una buena idea de que es una enfermedad muy curable y hay que hacer el diagnóstico oportuno y el tratamiento. Todas estas son diferentes formas en que se ha utilizado la actinomicina D, el metotrexate, se han comparado a ver cuál es mejor. En algunos lugares, por ejemplo, aquí una conclusión de que la actinomicina D logra una cura muy probable y que es mejor que el metotrexate. Sin embargo, el metotrexate es tan bueno y tan bien tolerado que sigue siendo de elección en nuestro país. Bien, pues son las conclusiones para la enfermedad trofoblástica de bajo grado que ustedes las pueden leer después. Las guías de tratamiento del NCCN, definitivamente hay que leerlo. ¿Qué hacemos con los de riesgo alto? Cuando hay metástasis pulmonares, hepáticas, cerebrales, ¿qué hacemos cuando
tenemos una enfermedad con más de 1 millón de gonadotropina y metástasis a todos estos órganos, pues primero saber que a pesar de ello es posiblemente curable esta enfermedad, no al 100%, sin embargo, aquí podemos ver del 70% en algunas series hasta el 90%, dependiendo del sitio de metástasis. La combinación que más utilizamos es esta que está aquí, que se llama Emaco. Emaco porque contiene etopósido, metotrexate, actinomicina D, ciclofosfamida y vincristina, que el nombre comercial es el Oncovin. Y pues se usa con muy buen resultado, es fácil de utilizar, en nuestro medio se usa y obtiene esos resultados que ya se mencionaron. El tratamiento para la enfermedad de alto riesgo es, después de la evacuación del útero y de identificar las metástasis, empezar quimioterapia. Aquí están algunas combinaciones históricas que se han utilizado y reportado con buenos resultados a través del tiempo. Sin embargo, el Emaco creo que es la más socorrida de las combinaciones de quimio para la enfermedad de alto riesgo. Y nuevamente, pues se obtiene muy buen resultado, excepción hecha de cuando ya tienes una enfermedad metastásica a cerebro muy avanzada, o cuando el paciente desarrolla complicaciones por una sepsis, por tratamiento tardío o porque no se hizo un buen seguimiento del paciente, que a veces ocurre complicaciones infecciosas, hemorragias y cosas así. Pero sigue siendo una enfermedad altamente curable. El tratamiento para riesgo alto tiene ciertas consideraciones especiales. El paciente que tiene una lesión cerebral única, pues se debe de tratar de dar la quimioterapia. Si es una enfermedad que se pueda ir por vía neuroquirúrgica, es una lesión fácilmente que está asequible a hacer una extirpación, se puede hablarle al neurocirujano, usar esteroides para disminuir el edema peritumoral, agregar radiación a la quimioterapia. Son situaciones extremas que hay que ir individualizando cuando se presentan. El esquema más utilizado es el Emaco, que está aquí en las guías internacionales del NCCN. Y pues nuevamente hay que estar conscientes de esta enfermedad. Nuevamente, al terminar el tratamiento, se normalizan las gonadotropinas, se dan 2 ciclos más de quimioterapia después de normalizarlas y todavía se van siguiendo por 1 año mensualmente las gonadotropinas y luego al final se da de alta al paciente. Algunos datos de sobrevida que es conveniente conocer, en riesgo alto, en riesgo bajo. Y pues creo que con esto terminamos. Muchas gracias por su atención. Gracias.